Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Aquí tengo un ejemplar de esta biografía que se puso a circular esta semana, que lo hizo el Banco de Reservas. Esta biografía es la biografía autorizada de Johnny Pacheco. Esta biografía, pues, la empezó a trabajar en vida Johnny Pacheco. Y entonces él buscó como escritor, como narrador, a un periodista con el que tenía vínculos, porque había sido el editor de espectáculo del diario La Prensa de Nueva York, un periodista que se llama Juan Moreno Velázquez. Creo que Velázquez es boricua, pero entonces él le realizó entrevistas a Pacheco para poder escribir esta obra que fue puesta en circulación, donde se cuenta la vida de Johnny Pacheco. Entonces él dice que, bueno, Johnny, todo el mundo sabe que nació en Los Pepines, en Santiago de los Caballeros. Su padre se llamaba Rafael Azarías Pacheco y su madre era doña Octavia Quinimpín. Entonces él se llamaba Juan Pablo Pacheco Quinimpín. Lo de Johnny Pacheco fue desde luego su nombre artístico. El 25 de marzo de 1935, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, nació el menor de los 5 hijos del reconocido músico Rafael Azarías Pacheco y su esposa, la modista y ama de casa Octavia Quinimpín, a quien bautizaron con el nombre de Juan Pablo. De un proceder humilde, y no podía ser para menos, de una época de depresión económica en que vivía el mundo durante la década de 1930. La familia residía en una casa de madera en el barrio Los Pepines, localizado en el centro de Santiago. En uno de esos inmuebles victorianos habitó Johnny Pacheco durante sus primeros años de infancia. La residencia de Rafael Azarías Pacheco y su esposa, doña Octavia, ubicada en la calle Luperón, era una estructura próxima a la iglesia de la Altagracia y al Parque Colón, justo al lado del hogar de Juan Sacristán, quien dedicó 70 años de su vida al servicio de la comunidad en este templo católico. El querubín de la familia, menor del clan Pacheco, con 5 años, fue seguido por su hermana Josefina y sus otros 3 hermanos, José, Rafael y Octavio, todos ya fallecidos. El pequeño Juan Pablo creció muy apegado a su padre, quien era calificado como el mejor clarinetista de las Antillas, un reconocimiento que le brindaría el siempre bien recordado músico dominicano Papa Molina. Señores, esta biografía que se titula 3 de café, 2 de azúcar y ponle salsa, es la biografía de Johnny Pacheco y ya está a disposición del público. Así es que vamos a disfrutar de esta obra que es un merecidísimo, uno más de los merecidos reconocimientos, pues, a don Johnny Pacheco. Bueno, señores, por otra parte, esta semana, pues fue puesta en libertad
una señora que se llama Emma, ella se llama Emma Coronel. Ella fue reina de belleza, pero no se le conoce por eso tanto, sino porque ella fue o es la esposa del Chapo Guzmán, porque el Chapo está vivo y ellos no se han divorciado. Entonces la esposa del Chapo Guzmán, que está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, ella había sido apresada hace unos años, acusada de complicidades con las actividades ilícitas de su marido, pero la condena de ella fue a 3 años de prisión y 4 de libertad vigilada. Ella fue condenada a 7 años, pero de esos 7 años solo 3 eran en prisión. Se han cumplido los 3 que eran en prisión y ahora ella pasa a una libertad vigilada. De manera que a ella le salió barato todo esto. Ella podrá dedicarse a criar a sus hijas. Imagino que le sobrarán recursos para eso, porque aunque el Chapo está en cadena perpetua, pues era un hombre que acumuló una gran fortuna y habrán podido localizar parte de sus bienes, pero siempre hay muchos bienes que no son tan fáciles de ubicar, y todo lo que sea patrimonio de ella, pues ella lo podrá disfrutar. Ella creo que va a pagar también una multa de 1.5 millones de dólares, pero ya lo que le queda es la libertad relativa, porque no sé si mientras el Chapo esté vivo ella podrá rehacer su vida con todo lo que eso implica. Vamos a una pausa, señores. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, la sorpresa de esta semana fue la renuncia del obispo Víctor Masalles como obispo de la diócesis de Baní. Fue una sorpresa. Él expresó que le había comunicado esa renuncia al Papa, o que se la había solicitado, y el Papa la acogió. Y que él iba entonces a poner sus servicios en la diócesis de Barcelona, porque supuestamente el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, le había hecho una invitación para él irse a trabajar como asistente de otro obispo, del obispo Omella en Barcelona, en la diócesis del obispo Omella. Como ese caso sonó tanto en la República Dominicana, muchas informaciones, comentarios, y ya ustedes saben que el mundo está interconectado. Lo que coge fuerza de opinión en la República Dominicana también incide en otros lugares. Si aquí en la República Dominicana estamos mencionando al cardenal Omella, desde luego que eso va a tener resonancia en Barcelona. Y eso llamó la atención de medios de comunicación en Barcelona, que inmediatamente se acercaron a la diócesis de Barcelona y al cardenal Omella para saber de qué se trataba esto.
y resulta que la declaración que se ha producido es que ellos no tienen conocimiento de esa renuncia. Es decir, que si en alguna vez Omeya conversó para estos fines con Masalle, pues fue una conversación a la que Omeya no le habría dado mucha importancia, porque además, ¿por qué un obispo, aunque sea un cardenal, tiene que invitar a un obispo a renunciar de su diócesis para irse como ayudante de él? Es que él está dando entonces por sentado que la diócesis que dirige el otro obispo es menos importante que la que él dirige. Y se supone que la iglesia trata a todas sus diócesis con la misma categoría, que un obispo español y un obispo dominicano son dos obispos. Son dos obispos y los dos están bajo la autoridad del Papa. Entonces, hay un obispo que deja de ponerse bajo la autoridad del Papa para colocarse debajo de la autoridad de otro obispo. Eso es un poquito extraño. Eso es un poquito extraño. El asunto huele o a que a Masalle lo renunciaron o Masalle se habría incomodado por situaciones en la iglesia y entonces renunció. Renunció. Él, desde luego, que debía considerarse marginado como obispo de la diócesis de Baní, que es Baní San Cristóbal. Él se cree con mérito para una arquidiócesis. De hecho, se preparó para que cuando López Rodríguez dejara de ser el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, él sustituirle. Pero parece que ahí se cometieron fallos de inteligencia emocional y eso condujo a una ruptura entre Masalles, que estaba esperando el puesto de López Rodríguez, y López Rodríguez. Ahora parece que Masalle estaba mirando hacia la arquidiócesis de Santiago, que tiene esa categoría de arquidiócesis como la de Santo Domingo, que son las únicas dos, pero parece que se dio cuenta que él no iba a ser tomado en cuenta para esa arquidiócesis. Y por eso habría presentado su renuncia. Por eso, o por cualquier otra cosa, pero no por lo que él dijo. No por lo que él dijo. Porque eso no cuadra. Señores, vamos a ver ahora, además de estos temas que hemos tocado, cuáles son los 10 más importantes de esta semana, lo que han estado encendiendo el debate. Adelante. Nueve personas fallecieron y 17 resultaron heridas tras el accidente de tránsito registrado la madrugada del pasado sábado en la carretera Higüey, La Otra Banda. Los fallecidos en el hospital fueron identificados como José Luis Rojas Cruz, Arquímedes Tolentino Guillén, de 31 años, y Francisca Gil Pérez, de 34, mientras que en el lugar del accidente perecieron Soribel Carpio Cuello, de 31 años de edad, Juan Bautista Núñez, de 47 años, Santa Caraballo y Erickson García Moreta. El fatídico hecho ocurrió cuando empleados de un hotel eran llevados a sus casas luego de terminar su jornada de trabajo. Una de las personas heridas en el accidente denunció que el conductor que les impactó conducía de manera temeraria y reveló que el chofer venía rebasando y chocó la guagua que transportaba a los trabajadores. El chofer de la guagua, propiedad de la empresa Avian, habría hecho un rebase temerario y después chocó de frente con el autobús cargado de colaboradores. Las víctimas eran empleados del Hotel Royalton y el aeropuerto de Punta Cana, nativos de varias poblaciones del este. El presidente Luis Abinader dispuso el cierre total de la frontera terrestre, aérea y marítima con Haití a partir de las 6 de la mañana del pasado viernes.
En tal sentido, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están preparados para cumplir con esta disposición, informó el mandatario. Abinader precisó que las conversaciones continúan, pero que el gobierno haitiano ha admitido tener poco control en su territorio. Si hay incontrolables allá, son incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana, aseveró. El presidente había anunciado durante la semana algunas de las medidas durante la semanal con la prensa. El Consejo de Seguridad Nacional, que es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en cuestiones de políticas públicas y defensa nacional, adoptó esas medidas. La primera fue suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. La segunda es mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si el conflicto no se resuelve, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo. Las demás medidas anunciadas por el Consejo contemplan reactivar la toma de la aduana en el río Dajabón en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. También comenzar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal contra el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio y otros acusados en el caso de sobornos relacionados con la compra de aviones Super Tucano. Según el tribunal, la acción penal se extinguió debido al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Además de Peña Antonio, los acusados incluyen al coronel Carlos Piscini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, y al empresario Daniel Aquino Hernández. También se mencionan las empresas 4D Business Group y Magicor, quienes supuestamente estuvieron involucrados en el caso. Los acusados de recibir $3.5 millones de sobornos de la empresa brasileña que suplió al país de 8 aviones Super Tucano adquiridos para combatir el narcotráfico en agosto pasado, solicitaron al cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional la extinción penal del caso por el vencimiento del plazo máximo. Los jueces acogieron la solicitud de la defensa del exministro Peña Antonio de declarar la extinción porque ya habían transcurrido 7 años y semanas de la acusación en los diferentes tribunales cuando no debía exceder los 4. El proceso inició a finales del 2016 y el Ministerio Público presentó acusación en 2017. La disputa de los 3 principales aspirantes presidenciales por representar los liderazgos del expresidente Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez remonta a los dominicanos al violento rompimiento ideológico y personal escenificado hasta su muerte por las 2 influyentes figuras políticas de finales del siglo pasado. La primera piedra la lanzó el presidente Luis Abinader, quien aprovechó un masivo encuentro de su precampaña en La Romana por el gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, para hacer un símil con Bosch y Peña Gómez en comparación con su obra de gobierno. El presidente Abinader levantó un avispero tras asegurar que si José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, estaría contento y feliz de ver las acciones que está ejecutando el gobierno. Asimismo, Abinader declaró que si Juan Bosch estuviera vivo, con quien tuvo una gran amistad familiar, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad. De inmediato, el expresidente Leonel Fernández, candidato del opositor Fuerza del Pueblo, y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abel Martínez, refutaron las expresiones de semejanzas sugeridas por el presidente Abinader. Las redes sociales se sumaron al debate en ambas direcciones. Fernández acudió a su red social X para expresar lo siguiente: si el doctor José Francisco Peña Gómez, con quien tuvo una apreciada amistad, estuviese vivo, estaría del lado de los pobres y no de algunos ricos, posteó Fernández. También al debate se sumó el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Escribió en su cuenta X: Juan Bosch no conoció la hipocresía, la simulación ni el oportunismo. Nunca hubiera aceptado personas a su lado que actuaran de espalda a los intereses del pueblo. Jamás se caracterizó por atentar contra la dominicanidad y tampoco era amigo de las mentiras y de engaños, tuiteó. De su lado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas Maldonado, consideró como una ofensa a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez y del profesor Juan Bosch el pronunciamiento del presidente Luis Abinader en torno a estas 2 figuras. En este sentido, Vargas Maldonado valoró las recientes declaraciones del mandatario como una burla a la memoria de Peña Gómez, porque Abinader nunca apoyó ni estuvo con José Francisco en sus grandes luchas por la democracia, por el PRD, tampoco en apoyo a su candidatura presidencial,
y agregó que el desconocimiento de Peña Gómez de sus principios y valores por parte del gobernante le ha hecho errar con esta burla. República Dominicana recibió 6.769 millones de dólares en remesas en los primeros 8 meses del año, un 3,9% más que el mismo periodo de 2022, informó el Banco Central. En agosto, el país recibió 860,6 millones por concepto de remesas, un incremento de un 1,4% al compararlo con el mismo mes de 2022. El flujo de remesas ha crecido de manera consecutiva desde enero, extendiendo el comportamiento observado desde inicios del último trimestre de 2022 y precisó que el aumento está en línea con la proyección de superar los 10.000 millones de dólares al finalizar este año. También la recepción de remesas en el mes de agosto por canales formales desde otros países como España por un valor de 4,5 millones de dólares, un 5,9% del total. Es este el segundo país en cuanto a total de residentes de la diáspora dominicana se refiere, así como Haití e Italia, con 1,0% y 0,9% de los flujos recibidos respectivamente. El resto de la recepción de remesas se divide entre países como Suiza, Canadá y Panamá, entre otros. Los mayores flujos de ingresos externos han permitido mantener un nivel adecuado de reservas internacionales que al cierre de agosto alcanzaron los 15.833,5 millones de dólares. Un incendio se registró la noche del pasado lunes en las oficinas del Ministerio de Interior y Policía, ubicados en el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, Huacal. Según un comunicado del ministerio, el siniestro se presentó específicamente en el piso 3, el cual fue controlado el mismo día y no se presentaron daños materiales significativos ni lesiones personales. Se informó que el área afectada fue el Departamento de Tecnología. Interior y Policía indicó que dicha zona fue aislada y el resto del edificio se mantiene en pleno funcionamiento. En tanto, el ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, informó que no fue un conato de incendio lo ocurrido el lunes en el Ministerio de Interior y Policía, sino que se trató de un fuego en el centro de cómputos. Centro de cómputos del Ministerio de Interior y Policía cogió fuego, no un conato. La base de datos está destruida y están tratando de ver si se actualizó en la nube y en los discos labs, escribió en su cuenta X, donde destacó que es información de una muy buena fuente. Guzmán Fermín agregó que la data que manejaba el CACSES y el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana eran muy distintas a las que presentan semanalmente desde el Palacio Policía Nacional. Al final de año, si el CACSESI subía la data no coincidirían con las mostradas semanalmente, ahora todos los datos coincidirán, concluyó. La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, FEDA, denunció que el Ministerio Público, entidad que tiene que velar por el cumplimiento de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable a nivel penal, ha cerrado el Departamento de Protección Animal, que fungía como el órgano que salía en auxilio de los animales que estaban siendo maltratados. En septiembre del 2022, el Consejo Superior del Ministerio Público emitió la resolución 005701, indicando que se aprobaban primero que todas las unidades de protección animal en el territorio nacional quedarán integradas a las fiscalías ordinarias y segundo, ordenaba a la Secretaría del Consejo Superior del Ministerio Público que procediera a notificar la presente resolución a las partes. De acuerdo con FEDA, ha pasado un año de esa resolución emitida por el Ministerio Público y no ha existido un solo caso donde las fiscalías salgan a responder por las denuncias de maltrato o violaciones a la Ley de Protección Animal. Tras la denuncia del FEDA, el diputado del Distrito Nacional, Omar Fernández, llamó a la representante de la entidad a reconsiderar dicha decisión. Carece de sentido cerrar la vía para canalizar las denuncias de maltrato contra animales en nuestro país, cuando paralelo a ello se intenta fortalecer el Ministerio Público. Por tal razón y como proponente de la modificación a la ley, pido a doña Miriam Germán Brito reconsiderar el cierre del Departamento de Protección Animal y trabajar en el fortalecimiento de este en todo el territorio, tuiteó Omar Fernández. El terremoto que el pasado viernes 8 sacudió Marruecos va más allá del drama humano. Sus consecuencias económicas preocupan también al turismo, un sector fundamental para el país. El terremoto es el más fuerte que ha afectado el centro del país en más de un siglo y su epicentro no estuvo lejos del popular centro turístico y económico de Marrakech. El terremoto ha dejado ya 2.901 muertos y 5.530 heridos, según el último balance difundido por el Ministerio Marroquí del Interior. Las consecuencias del terremoto provocaron muertes en una decena de provincias, pero dañó más gravemente ciudades y pueblos cerca de la base de las montañas del Atlas, al tiempo que arrasó el centro y los suburbios de Marrakech.
Casi 1.500 personas murieron en la provincia de Al-Haus, donde el terremoto fue más devastador. La región, como muchos otros lugares gravemente afectados, se encuentra al sur de Marruecos, al pie de las montañas del Atlas, e incluye aldeas y asentamientos remotos a los que ha sido difícil llegar para los rescatistas. Y más de 3.000 personas se han visto afectadas en Marrakech y sus alrededores, según la Organización Mundial de la Salud. Allí, sitios históricos quedaron destruidos. Una pequeña mezquita en el corazón de la medina de Marrakech, en el casco histórico de la ciudad, se derrumbó casi por completo. El terremoto es el más fuerte jamás medido en Marruecos y el más mortífero en el reino desde hace más de 6 décadas. En otro orden, el número de fallecidos por el ciclón Daniel, que atravesó el pasado domingo el noreste de Libia, alcanzó los 6.238, mientras los desaparecidos superan los 9.000 solo en la ciudad de Derna, la más afectada, según cifras provisionales de las autoridades que controlan el este del país. Las inundaciones causaron importantes daños a la infraestructura ribereña y desplazaron al menos a 30.000 personas, señaló la ONU. Los daños son tan extensos que la ciudad es casi inaccesible para los trabajadores de ayuda humanitaria, explicó la Organización Internacional para las Migraciones. La tormenta mediterránea Daniel provocó inundaciones mortales en muchas ciudades del este, pero la más afectada fue Derna. Mientras la tormenta azotaba la costa el pasado domingo por la noche, los residentes escucharon fuertes explosiones cuando las represas en las afueras de la ciudad colapsaron. El colapso de 2 presas que vertieron más de 33 millones de litros de agua en el centro de la capital arrastraron zonas residenciales, puentes y carreteras a su paso. El 50 aniversario del golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende se conmemoró el pasado lunes 11 de septiembre con actos oficiales que siguió la represión estatal de la víspera contra organizaciones populares que recordaban la fecha. El golpe de Estado contra el gobierno del socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 arrancó por la madrugada en el puerto de Valparaíso, en el corazón de la Marina. El mandatario repitió varias veces durante la jornada que no renunciaría a la presidencia de Chile. Tras media hora de ataque con el Palacio de Gobierno en llamas, los pelotones irrumpieron por la puerta del número 80 de la calle Morandé. Allende, que había adelantado en su último discurso que pagaría con su vida la lealtad al pueblo, se suicidó en el segundo piso. El golpe del 11 de septiembre de 1973, liderado por el general Augusto Pinochet, dio inicio a una dictadura de 17 años que dejó más de 40.000 víctimas, entre ellos más de 3.200 ejecutados. Más de 2.000 personas murieron bajo tortura, fueron ejecutadas o asesinadas por otros medios y casi 1.500 fueron desaparecidas, según informes emitidos por comisiones de la verdad creadas por el gobierno de Chile. La mayoría de las muertes o desapariciones de simpatizantes de Allende se produjo en los meses siguientes a su derrocamiento, pero la represión política continuó hasta el fin del régimen militar. Al mismo tiempo, con el golpe de Estado acabó un experimento inédito en el mundo. Allende fue el primer marxista elegido presidente de forma democrática. El quiebre de aquel día fue tan hondo que aún divide a Chile entre quienes lo consideran un zarpazo traicionero que abrió paso a todo tipo de abusos y quienes lo ven como un acto de rescate de un país en el despeñadero. Finalmente, el pasado lunes 11 se conmemoraron 22 años de los 4 aviones secuestrados por terroristas y que se estrellaron contra el World Trade Center, el Pentágono y un campo en Pensilvania. Casi 3.000 personas murieron en cuestión de horas. El pasado lunes muchas personas hicieron una pausa para recordar a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y reflexionar sobre el costo emocional permanente que el atentado infligió a la nación. Ceremonias en todo Estados Unidos en memoria de los 2.983 hombres, mujeres y niños que murieron en los ataques contra el World Trade Center de Nueva York, la sede del Pentágono en Arlington, y a los pasajeros y tripulación del vuelo 93 de United Airlines que se estrelló en un bosque en Pensilvania. Familiares de las víctimas han sido un año más invitados a participar en la lectura de los nombres de los fallecidos. Se han guardado 6 minutos de silencio, coincidiendo con las horas en que las 2 torres del World Trade Center fueron golpeadas y se derrumbaron en una avalancha de acero y polvo, así como del ataque contra el Pentágono y de la caída del vuelo 93, atentados perpetrados por comandos islamistas de Al-Qaeda bajo el mando de Osama Bin Laden. Los atentados del 11 de septiembre, los más mortíferos de la historia, dejaron un total de 2.977 muertos, incluidos 2.753 en el World Trade Center y cerca de 6.300 heridos, según un informe oficial
Miles más murieron años después a causa de enfermedades, algunos de cáncer causado por los vapores tóxicos del colapso de las torres. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Señores, no hay fronteras en el mundo sin conflictos. Donde quiera que hay unos límites fronterizos que por una parte hay un país, por otra parte están los intereses de otro país, hay conflicto. Pero esos conflictos son especiales en el caso de la frontera dominico-haitiana, porque en el mundo de los países insulares, el caso de Haití y de la República Dominicana es único, porque los dos países están asentados en una misma isla. Eso no ocurre con ningún otro país en el mundo. Usted puede tener países que tienen colonias o antiguas colonias en islas, y hay más de uno, el caso de San Martín, por ejemplo, pero los países están asentados en otra parte. Esa podríamos decir que es una extensión de esos países. En el caso nuestro no es una extensión, es el único caso que somos los países los que estamos asentados en una misma isla. Entonces, con circunstancias históricas muy especiales. Y una de esas circunstancias ha sido los límites fronterizos. Siempre hemos tenido dificultad a lo largo de la historia con esos límites fronterizos. Desde que se establecieron, que fue de manera un tanto romántica, porque fue una simple proclamación cuando se hizo la separación. Pero eso en los hechos no fue así. Cuando nosotros dijimos, nos declaramos como un país libre y soberano, y nuestros límites son lo que estableció el Acuerdo de Aranjuez, eso nada más fue así para nosotros. En los hechos, esos límites ya no existían. Esos límites no existían. Y después Haití los negó totalmente, porque después del Acuerdo de Basilea, después del Acuerdo de Aranjuez, vino un Acuerdo de Basilea. En ese Acuerdo de Basilea, toda la isla fue francesa, fue entregada a Francia, y Haití entonces decía que ya ese solo hecho había borrado los límites que se establecieron cuando una era colonia española y otra era colonia francesa. Pero después vino una convención que anuló también a Basilea y así por el estilo. Independientes en el 1844. Sin embargo, nosotros no pudimos tener un tratado fronterizo hasta 1929. Y aún ese tratado del 29 tenía dificultades y hubo que hacer una rectificación. Es decir, nos declaramos separados en el 1844 y fue en el 1936 cuando tuvimos realmente un tratado fronterizo. Pero tener el tratado fronterizo no quiere decir que la frontera estaba claramente delimitada y que en una parte estaba la comunidad dominicana y la haitiana, no. Una parte de las comunidades haitianas
estaban asentadas en territorio dominicano y continuaban asentadas en territorio dominicano. Se supone que con el Tratado del 36, con los recursos que recibieron por parte del gobierno dominicano y con incluso donaciones de terreno que recibieron de parte del Estado dominicano, que el gobierno haitiano se iba a ocupar de hacer los traslados correspondientes. Eso ocurrió en la dictadura. Pero resultó que no se hicieron los traslados correspondientes, que como siempre se incumplió todo y al sentirse burlado, pues se produjo la reacción del 37. Entonces, eso nos ha ocurrido siempre. Después un conflicto en el que el profesor Juan Bosch amenazó con invadir Haití. Esto no era por un problema de límite fronterizo, sino por razones políticas de un conspirador contra Duvalier que se habría refugiado en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, etcétera. Ahora, pues tenemos la situación migratoria y por encima de la situación, además de la situación migratoria, entonces este asunto que se ha presentado, esta polémica, porque inversores privados se han arrogado el derecho de desviar parte de las aguas del río Masacre para llevarla a sus terrenos en Haití, alegando que el río es binacional y que los dominicanos tienen varias tomas y que ellos tendrían derecho a una toma. El gobierno entonces dio una respuesta contundente a esto, con cierre de fronteras, con otras medidas, pero el caso es que uno sabe que la solución apropiada en este caso será la del diálogo. Lo que ocurre es que Haití no tiene con quién dialogar, un gobierno sumamente débil, porque los límites fronterizos, las aguas fronterizas que, digamos, se expanden por los territorios de ambos países, deberían ser manejadas siempre con una política bilateral respetuosa para el uso más provechoso de ese recurso de la naturaleza. Lo difícil es que eso es casi imposible de lograr en estos momentos con la situación de Haití. Hacemos una pausa, retornamos en breve. Bueno, además de que es un hombre fronterizo, porque es de Montecristi, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel fue director del INDRI. Y entonces él conoce este asunto de las tomas sobre el masacre, cuál es la situación. Por eso hemos querido que responda a las 3 preguntas en relación con las obras que ha anunciado el gobierno para enfrentar esta situación con Haití. Así es que vamos de inmediato con las 3 preguntas de nuestro equipo al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Adelante. ¿Qué opina de la construcción del canal para desviar hacia predios de Haití, aguas del río Dajabón, y cómo evalúa la reacción del gobierno dominicano? Ese canal es improcedente, desde el punto de vista técnico incluso, porque resulta que el canal se está construyendo en un lugar que es la parte más baja del río, del otro lado del río Masacre,
y en un meandro, es decir, en una curva del río. Entonces eso significa que al hacer ese canal, las aguas, la mayoría de las aguas del río Masacre se van a desviar hacia ese canal. Entonces no es un canal simplemente derivado del río Masacre, es una desviación del río Masacre, que dejaría sin agua a los agricultores que están establecidos en el lugar llamado La Vigía, que está aguas abajo, un poco más hacia allá. Entonces, ante la desprotección de alrededor de 1.000 o 1.500 productores dominicanos que cultivan arroz en alrededor de 50.000 tareas, el gobierno ha tenido que reaccionar pidiendo que se pare ese canal, porque no tiene la anuencia de los dos gobiernos. Aunque el gobierno haitiano, ahora los haitianos alegan que en una reunión que se celebró en mayo del 2021 en la Cancillería, se establece que el canal no desvía el río. Pero yo pienso que eso fue una apreciación, vamos a decir, improvisada, porque ningún estudio se hizo previamente para tomar esa decisión. Quizás fue un error de esa comisión bilateral, que la República Dominicana tiene derecho a rectificar en ese aspecto. Y eso es lo que ha hecho ahora el presidente de la República cuando le da el ultimátum a Haití para que detenga la construcción del canal. ¿Debe rehabilitarse el canal de La Vigía y construirse la nueva presa anunciada por el presidente Luis Abinader? Mira, el canal de La Vigía, ese canal se construyó en el 2007, pero nunca se puso en funcionamiento, porque la obra de toma está más alta que el nivel del río. Por lo que le dije que el nivel del río se ha inclinado hacia el otro lado de Haití, porque todas las construcciones que se hacen en la parte norte de Haití, desde Cabo Haitiano, Fort Liberté, hasta ahí a Juana Méndez, se hacen con arena que extraen del río Masacre, de la otra orilla. Entonces eso ha hecho una especie de canalización del río y las aguas se han inclinado hacia allá. Entonces por eso es que el canal de la aduana Vigía, como le llaman, nunca funcionó. La obra de toma está muy por encima del nivel del canal. La única manera de que eso funcione, como anunció el presidente, sería canalizando el río de este lado. Es decir, sacando sedimentos del lado de la República Dominicana para que la obra de toma pueda succionar agua del río o estableciendo un sistema de bombeo. Ahora, lo que sí es una solución definitiva al problema es la presa de Don Miguel, que está colocada, el sitio donde se podría hacer es donde confluyen el río Capotillo con el río Masacre, que está más o menos a 8 kilómetros aguas arriba de la aduana de Dajabón. Ahí se puede hacer una presa que contenga alrededor de 100 millones de metros cúbicos, que es una cantidad de agua suficiente para suplir a Dajabón, tanto de agua potable como de agua para los sistemas de riego, y también a Haití, o sea, la parte de Juana Méndez también, porque ese río tiene ahí un caudal de más o menos 4 metros cúbicos por segundo, 3.5, 4 metros cúbicos por segundo, que si se almacena, ¿verdad?, en una presa, podría dar una presa más o menos del tamaño de la mitad de la presa de Tavera, que es sería una presa considerable. Esa es la solución que yo veo más viable. Ahora, el gobierno tendría que acometer esa obra rápidamente, que se puede hacer rápidamente si están los recursos necesarios. Ahí está, por ejemplo, la empresa generadora hidroeléctrica, la GI, que genera recursos suficiente con el agua de las presas, y entonces podría tener disponibilidad de recursos para tomar un préstamo local a los bancos locales y comenzar de una vez la construcción de esa presa. Esa sería una solución para los productores dominicanos que están en La Vigía, en Dajabón, y también para los propios productores de Juana Méndez. ¿Cree que la obra se esté realizando sin apoyo gubernamental y que aún así el gobierno haitiano no está en capacidad de penalizarla? ¿Ve alguna posibilidad futura de un manejo bilateral de las aguas del Masacre? Es evidente que eso se está construyendo con el aval del gobierno. Ya nosotros vimos una fílmica donde tropas que son controladas por el Poder Ejecutivo en Haití estaban custodiando a los que están construyendo el canal. Parece que el primer ministro de facto, Ariel Henry, le mintió al presidente dominicano Luis Abinader al decirle que el Estado no tenía nada que ver con eso. Fue una mentira,
porque todo el mundo sabe que esa obra se comenzó a construir en el 2018, bajo el gobierno del fenecido Juvenal Moïse, del asesinado presidente haitiano. Y fue el Estado haitiano que la inició. El Estado haitiano en ese momento se paró la obra luego del magnicidio que se produjo en el 2021. En el 2020 se paró la obra y ahora ellos quieren reiniciarla ahora bajo el gobierno de facto de Ariel Henry. Pero el gobierno dominicano tiene que mantenerse firme en la defensa de las aguas y el derecho que tienen los agricultores de Dajabón de cultivar sus tierras. Tiene que mantenerse en defensa de eso y cumplir su palabra este jueves. Si no temperan a parar la construcción del canal, que yo dudo que ellos temperen, porque como vimos en las fílmicas que se presentaron en el día de ayer, ya las aguas por ese canal están corriendo y ya se están quejando los agricultores de La Vigía. Y por eso que el presidente dice que van a activar el canal de La Vigía, el canal de la aduana Vigía, la obra de toma, porque ya está faltando agua del lado dominicano. Entonces el gobierno debe mantenerse firme. Señores, una pausa, retornamos en breve. Bueno, otro fracaso de la denominada lucha contra la corrupción, que como se maneja más como espectáculo o más como judicialización de la política, tiene poca puntería a la hora de la efectividad. Por eso, ahora, pues hay un tremendo revés, porque el caso de los supertucanos fue declarado como un caso perimido, sobre un caso sobre el que ya pesa la extinción de la acción penal. El cuarto tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional declaró este jueves la extinción del juicio en Operación Supertucano por vencimiento del plazo en el proceso. Estos fueron los jueces Keila Pérez, Elías Santini y Arisleida Méndez, que se acogieron a la solicitud de la defensa del imputado Pedro Rafael Antonio, en cuyo pedimento también se añadieron los demás encartados, exceptuando pues la empresa Magicor. Entonces el juzgado también declaró el cese de la medida de coerción contra los imputados, quienes tenían impedimento de salida, presentación periódica. Entonces, esta es la situación. Perimió el caso de los supertucanos. Se declaró la extinción penal de este caso. No hay nadie acusado, no hay nadie con medida de coerción, no hay nadie en prisión. El caso de los supertucanos terminó. Terminó el caso de los supertucanos, así como se escucha. Terminó el caso de los supertucanos por extinción penal. Un tremendo fracaso del Ministerio Público. Señores, buenas noches.